Hola. Bueno, ya acabamos ecuaciones completamente no lineales. Vámonos al tema que era uno de mis temas más importantes, uno de los temas más esperados, ¿okay? Que son las estimaciones a priori. ¿Va? ¿Por qué? Porque en particular esto es lo que yo me dedico. Las estimaciones a priori tienen muchas utilidades, especialmente en existencia, unicidad y dependencia continua de soluciones, igualmente de regularidad. Este método que yo les acabo de presentar, que es el método de características para ecuaciones diferenciales parciales, es único en su clase, ¿no? Es un método muy bueno porque por la existencia de método directo y el problema directo y el problema indirecto, ¿no? Es muy bueno porque pues el problema directo me da las condiciones necesarias para la existencia de la solución y el problema indirecto me dice que cualquier solución, cualquier función que satisfaga esas condiciones necesarias es la solución, es la única solución. Luego me dice, bueno, si todo está condicionado a que se dé la condición de transversalidad. Y si no se da, ¿qué pasa? O sea, la condición de transversalidad es suficiente, ¿no? Es una condición parece cuando estamos condicionados a ella, ¿no? Es lo que nos dice el teorema. Estás condicionado a que se valga tu resultado, a que se cumpla la condición de transversalidad. Pero cuando estudiamos la condición de transversalidad por sí solita, vimos que a falta de ella puede haber una solución, puede haber una infinidad, o puede no haber nada. ¿Y por qué eso es importante? Porque me está diciendo qué pasa en todos los casos. Aun cuando no se da la condición importante para la conclusión de mi teorema de existencia y unicidad, aun cuando no se da, te puedo decir qué pasa. Te puedo decir, no, si no se da, entonces pasa esto, esto y esto. Es decir, no se satisface existencia o no se satisface unicidad. Entonces, no es nada más una condición, con la que me encontré para asegurar que mi resultado vale, sino es la condición. Entonces el método es súper explicativo, ¿no? El método de características me explica todo, absolutamente todo de la ecuación en cuanto a existencia y unicidad se refiere. En general, este es el único caso. El único caso de ecuación que existe con un método así es este. Ecuación diferencial parcial. Ninguna otra de las ecuaciones que vamos a estudiar en el curso, ecuación de onda, calor, ninguna, y en la naturaleza, en la investigación, cuando estoy en maestría, en investigación, doctorado, donde sea, ninguna otra ecuación tiene esas propiedades. Tiene un método con esas propiedades. De hecho, incluso ya en el segundo curso, ecuaciones parciales, vamos a ver que para probar existencia en general, pues tienes que utilizar otras cosas, métodos de análisis funcional, ¿sí? Y pues ya no hablas ahí de características, nada. ¿Sale? ¿Cómo es que en general pruebas existencia? Con una estimación. Punto. ¿Okay? El problema del milenio, para las ecuaciones de Navier-Stokes, lo que exige es una estimación que se llama estimación a priori, que en particular para esa ecuación se llama estimación de energía. Probar existencia en general, probar unicidad, probar regularidad, siempre es encontrar una estimación de energía. O una estimación a priori en general, que es lo que voy a probar ahorita, que es lo que voy a mostrarles ahorita, voy a empezar a mostrarles ahorita. Las estimaciones a priori son entonces la manera en la que la ecuación nos habla sin tener que recurrir a la solución. La estimación a priori nos dice qué propiedades tiene la solución aun cuando no sepamos que existe. No tengo que probar existencia para derivar las propiedades que voy a derivar. Voy a asumirlo, ¿no? Vamos a decir, si existe la solución, entonces satisface esto, esto y esto. Entonces por eso es que se llaman estimaciones a priori, porque a priori supones la existencia y trabajas con esa suposición. ¿Sale? Resulta que eso eventualmente es lo que nos lleva a probar existencia. Yo, sin embargo, en este primer curso de ecuaciones parciales no enseño
cómo es que la estimación a priori te permite concluir existencia. Eso es un resultado, eso es una manera muy pesada de... Es un resultado muy pesado, ¿ok? Probar que la estimación a priori implica existencia es algo muy pesado de hacer. Se necesitan herramientas de análisis funcional. Los que están en mi curso del seminario de ecuaciones Navier-Stokes, ahí lo vamos a ver, de hecho. ¿Ah? Pero en sí no nosotros no, en parciales 1 no. Pero sí vamos a ver unicidad y vamos a ver dependencia continua respecto a datos iniciales. Ajá. Independientemente, es otra manera de probar unicidad, otra manera de hacerlo, independiente del método de características. ¿Sí? Y recalco, esta manera de hacerlo es la manera. Ajá, si ustedes se van a dedicar a existencia, unicidad, regularidad en ecuaciones diferenciales parciales, van a estar buscando, van a dedicarse a encontrar estimaciones a priori. ¿Sale? Entonces vamos a ver qué son. ¿Ok? Entonces, estimaciones a priori. ¿Ok? Y de entrada nos vamos a fijar primero en estimaciones en L infinito. L infinito, ¿ok? El espacio de Lebesgue L infinito. Ahora, voy a pedirle a Luis que les hable de los espacios LP, por aquellos que no estén familiarizados con ellos. Lo único que voy a pedirle es que les muestre que son espacios normados, ¿sí? Ya sé que son de Banach y que su dual es que para P mayor a 1 menor o igual que infinito, son reflexivos, ¿ok? Que son iguales a su doble dual. Bueno, hay 1000 propiedades, pero yo no necesito eso. Se le llama estimación en L infinito porque vamos a controlar, es una estimación, es una desigualdad, que lo que va a controlar es la norma infinito. Y la norma infinito, que ya conocen desde ecuaciones ordinarias 1, o deberían de conocer, es la norma del supremo, es todo. Ajá. Entonces son estimaciones en la norma del supremo. ¿Sale? Ok. Entonces, pues vamos a suponer, después vamos a hacer estimaciones en L2, ¿ok? Entonces, ya hablaré por qué L infinito y L2 en particular son importantes. Sean AI, B y F, funciones continuas en Rn cruz 0 infinito y U0, una función continua en Rn. ¿Va? Vamos a asumir que el vector A hecho por los AI, que es A1 hasta AN, satisface la condición 1. Satisface que su norma euclidiana es menor o igual que 1 entre kappa. Ajá. En Rn cruz 0 infinito. Y a esta le vamos a poner condición 1. ¿Sale? Para alguna constante positiva, kappa, ¿sale? Y vamos a considerar la ecuación. Consideramos la ecuación que es UT más la suma igual a 1 hasta n de AI de x, t uxi más b de x, t u igual a f de x, t en Rn cruz 0 infinito. ¿Sí? Y con una condición inicial u en x, 0
igual a U0 de X en R de D. ¿Sale? Y a esto le vamos a poner 2. ¿Va? Entonces, esta es una ecuación diferencial parcial. Esta es una ecuación diferencial parcial que ya conocen, ya lidiamos con ella, nada más que lo hicimos en 2 variables, pero ya se los había dicho, el análisis en n variables es el mismo, incluso les dejé un ejercicio en la tarea donde lo hacían, les dejé esta misma ecuación, nada más que A era constante. Ajá. Entonces aquí, por ejemplo, ¿quién es el sistema característico? Pues esta es la X, ¿no? Entonces de X pico en dt, de X, la X ahora es un vector, es A. Ajá. A de X pico, T pico, ¿no? Luego de T pico, aquí es de eta, perdón. En de eta tienes 1, ¿no? Luego la C, en este caso, esto pasa para acá, vendría a ser de U de pico es igual a F menos B en X pico, coma T. Pico por U pico. ¿Sí? Con su respectiva condición inicial, ¿ok? Verifican si asumen que A, B, y C, A, B, F, todas estas son C1, aquí le puse continuo por un momento, pero para asegurar existencia con el método de características ya saben que hay que suponer que son C1, ¿ok? Luego verifican la condición de transversalidad que se satisfaga, nada más que la condición en transversalidad en este caso no tiene el mismo significado geométrico. Para nosotros tenía el significado geométrico extra de que la superficie tenía vector normal en cada punto. Aquí lo único que significa es que el mapeo que manda etaxi en X barra, T barra es invertible. Ajá, y ese jacobiano es cuadrado, nada más que está en n variables. Aún así lo pueden calcular. Verifican que es distinto de 0, invierten y obtienen la solución. Es exactamente lo mismo. Exactamente. ¿Sale? ¿Por qué yo no lo hice en n variables? Porque realmente nada más lo hubiera hecho ahí. No les iba a poner un ejemplo en n variables. ¿Por qué? Porque los sistemas de ecuaciones ordinarias se ponen muy asquerosos. Simplemente los sistemas de 2, de 3, de 5 por 5 que están en la tarea, que es para el caso completamente no lineal, son bastante formidables. Ajá. Especialmente hay uno que está pesadito. Ya se los había dicho cuál. Son pesados, aún así, es lo que van a encontrar. Y ahora que yo les ponga uno de estos, entonces se van a tardar más en resolver el sistema de ecuaciones ordinarias que entender el método. Y como estos ecuaciones parciales, a mí lo que me interesa es el método, que entiendan, ¿no? Pero la manera de proceder es la misma en n dimensiones. ¿Va? Entonces, vamos a suponer esta ecuación, ¿sí? Ahora, permítanme un momento. Esta condición de aquí puede verse un poco rara. La manera en que la expresé está muy raro. Pero a fin de cuentas, lo que me está diciendo es que A está acotada. La norma de la A, por lo tanto, está acotada. ¿Sí? Esa es una hipótesis bastante buena para hacerse, ¿eh? O sea, incluso en ecuaciones más pesadas, más complicadas, en problemas, en la ecuación que yo estudié en el doctorado, que es una ecuación muy pesada, uno supone eso para los coeficientes que tienen algún tipo de hipótesis de acotabilidad, ¿no? Están acotados en algún espacio. ¿Sí? Esa es una hipótesis muy buena para hacerse. ¿Sale? Entonces vamos a suponer que está acotado. ¿Por qué lo escribí así? Porque cuando lo escribo así, tiene un significado geométrico esto. Ahorita lo van a ver. Ajá. ¿Sale? ¿Ok? ¿Por qué nada más estoy suponiendo aquí que las funciones coeficientes, los A, el B y el F, son continuas? Ya sabemos que el método de características me dice,
Para que exista solución, una única solución, que es C1, A, B y F tienen que ser C1, ¿no? Sí, ya lo sé. Eso es lo que vimos con el método. Pero lo que voy a hacer es que voy a derivar condiciones, voy a explicarles, voy a mostrarles todo lo que me está diciendo la ecuación solita, sin hablarles de muchas hipótesis sobre los coeficientes. Se va a valer para el caso en el que A, B y F sean C1. Ajá. ¿Ok? Pero por el momento no es necesario estar suponiendo. Ahorita, como ya les dije, mi prioridad no es existencia, es hacer una hipótesis a priori. Entonces asumo que hay una solución. Asumo nada más que hay una. Ahorita vemos qué significa eso. ¿Va? Otra cosa, ¿qué tipo de ecuación es esta? Es lineal. Aquí no aparece la U en los coeficientes, entonces la ecuación es lineal. ¿Sale? ¿Okay? Vamos a hacer estimaciones para esta ecuación. Si se pueden hacer estimaciones cuasilineales, alguien podría preguntar, es una muy buena pregunta. Sí, pero, ¿qué creen? Las estimaciones se vuelven muy complicadas. ¿Sí? Se vuelve, incluso a nivel de investigación, sí, casi siempre lo que uno hace es primero hacer una estimación, hacer una estimación lineal. Primero a nivel de linealización, linealizas ecuación y hace una estimación, y después busca la manera como de adaptar eso a casos cuasilineales. ¿Va? Entonces primero nosotros en este curso realmente nada más vamos a estudiar estimaciones lineales, ¿ok? Van a ver que es algo formidable, es algo muy bueno de hacer, pero si yo me enfoco en hacer otro tipo de estimaciones para ecuaciones no lineales, se va a perder más la idea porque hay más cosas que hacer ahí. ¿Sí? Entonces vamos a tratar con esta ecuación, ¿sí? La observación importante aquí, una de ellas es que la superficie inicial, ¿quién es la superficie inicial? Pues la superficie inicial es el espacio Rn, esté igual a 0. La superficie inicial, ¿ok?, no es característica. ¿Están de acuerdo? ¿Okay? Para que fuera característica, ¿qué propiedad debería tener? La parametración de esto es xi como 0, nada más que ahora xi es un vector. Obviamente, el vector tangente de esto es el vector, digamos, 1 barra, le pongo 0. 1 porque esto es un vector, entonces es 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. ¿Sí? Ese es el vector tangente de esto. Y el vector tangente de las curvas integrales de esta ecuación, ¿qué forma tiene? Pues es a i de x pico de pico y de pico de eta igual a 1. Este es el vector tangente. ¿Están de acuerdo? Entonces, independientemente si a es 0 o no, como la t es 1, esta tangente, este vector tangente a, 1 ya es distinto de 1,0. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Que la superficie inicial no es característica. ¿Sí? ¿Por qué es necesario primero verificar esto? Porque acuérdense que si fuera característica podríamos caer en un problema. Podría haber falta de unicidad, ¿ok?, o podría no haber soluciones. ¿Sí? Ya incluso construimos ecuaciones, problemas de Cauchy que no tienen ni una sola solución cuando se viola la condición de transversalidad. Entonces esto me dice, la condición de transversalidad se satisface, no hay contradicciones. ¿Sí? Entonces, bueno, es importante eso. ¿Va? Ok. Entonces, vamos a escribir la ecuación anterior de forma vectorial.
escribimos la ecuación anterior como ut más a de x, t punto el gradiente espacial de u más b de x, t u igual a f de xt. ¿Vale? Donde hay que recordar, va a ser importante, donde hay que recordar que a punto nabla x aplicado a, por eso le pongo el punto, más la parcial de t aplicado a, este operador es el operador derivada direccional. Entonces hay que recordar que este operador es la derivada direccional, es la derivada direccional a lo largo de ¿quién? ¿De qué vector? Pues del vector a, 1. A lo largo, derivada direccional a lo largo, ¿ok? De la dirección a, 1. A, x, t, 1. ¿Sale? Entonces, vamos a fijarnos en la condición 1. Notemos que la condición 1, les dije que era una condición geométrica, asegura que el vector a, x, t, 1, este vector está en el cono, dado por todos los y, s, tal que k por y es menor o igual a s, y esto está contenido en Rn cruz R, ¿sí? Es decir, S es unidimensional, es un parámetro unidimensional. Entonces eso quiere decir que si pintan aquí Rn y acá el eje T, entonces ¿dónde está esto? Este es un cono con, ¿cómo se llama? Sí, vértice, con vértice en el origen, que se abre así, ¿ok? ¿Sale? Se abre así, simplemente dense cuenta, porque cuando S crece, la norma de esto, por lo tanto, crece, tiene más espacio para crecer, es decir, es esto, ¿sí? ¿Okay? Entonces me está diciendo la condición 1, la condición 1 me dice A es menor o igual que 1 entre kappa, ¿no? Entonces me está diciendo que el vector a, 1 está en este cono, con S igual a 1 nada más, ¿sí? Entonces vive por aquí adentro, es algún... es algún vector ahí adentro del cono, ¿sale? ¿Ok? Bien, entonces fíjense que para cualquier punto P que le pongamos x barra, t barra, que esté en Rn cruz 0 infinito, vamos a considerar otro cono,
¿Okay? Para cualquier punto aquí, consideramos el cono que este cono es especial. Este cono está fijo, este de acá, ¿Okay? Entonces vamos a considerar el cono CKP. Entonces este cono, aunque lo voy a dejar fijo, en sí depende del punto P que escogieron, ¿no? Entonces este está fijo en el sentido que ahí está, o sea, es la condición geométrica sobre A1. Este depende del punto P que se escogieron, ¿sí? Puede ser este punto P, puede ser este, puede ser este. Depende de dónde esté el cono, ¿sí? Vamos a considerar el cono CKP, ¿ok? Que se abre hacia abajo, ahorita van a ver que se abre hacia abajo, ¿ok? Con vértice en P definido por CKP igual a todos los puntos x, t, tal que t es mayor a 0, menor que una t mayúscula, ¿ok? Ah, caray, a ver, es que aquí le puse t barra, voy a ser consistente con mi notación. Esta va a ser t mayúscula, perdón. Ajá. Es t mayúscula, ¿ok? Y x menos x barra en norma euclidiana por capa es menor que t mayúscula menos t. ¿Sale? ¿Ok? ¿Va? Entonces, ¿cómo se ve este cono? Es un cono, vuelve a ser un cono, ¿no? La diferencia es que cambió el punto donde está centrado, ¿no? El vértice cambió, porque aquí dice que el vértice ahora está, si este es x barra, digamos, este es x barra, y por aquí está t mayúscula, entonces el punto x barra t mayúscula está como por aquí, ¿no? Aquí está x barra, coma, t mayúscula, ¿sí? Y me dice, fíjate, cuando t minúscula es igual a t mayúscula, esto es 0. O sea que cuando ustedes están aquí, cuando ustedes están en este punto del cono, el radio de la bola x menos x barra, que se refleja acá abajo, ¿okay? Es una proyección hacia acá abajo, es de radio 0, entonces es un punto. Y vean, en cuanto va decreciendo t minúscula, va creciendo el radio. Entonces el cono va así. ¿Sí o no? Lo que sí hay que destacar es que la apertura del cono tiene esta misma inclinación, ¿no? ¿Por qué? Simplemente porque estamos multiplicando por el mismo factor kappa, ¿sale? ¿Ok? Son estas mismas rectas, claro, esta es la de acá, ¿no? ¿Ok? Esta es la de acá, ¿sí? Pero son rectas con la misma inclinación, no rectas, sino más bien, o al menos si lo vemos de frente, pues sí, o tomamos una de estas, ¿cómo se llaman? Secciones, pues sí, las rectas son de la misma inclinación. Ajá. No son rectas porque estamos en Rn crucero, ¿vale? Crucero infinito, ¿va? Bien, bueno, ¿qué radio, por cierto, qué radio tiene esta bola? Esta bola de aquí abajo, estas bolas de hecho, o sea, trazan esta bola, sí, ok, o digamos, lo atraviesan o fijan con un T, fijan T minúscula, ese hiperplano intersecta el cono, se fijan en la bola. ¿Qué radio tiene esa bola? Pues esa bola va a tener radio T menos T minúscula sobre kappa, y en particular esta tiene radio T mayúscula sobre kappa, porque quedamos que esta es la bola con T minúscula igual a 0. ¿Sí? Entonces vamos a denotar
denotaremos por la frontera, así le ponemos S, de CKP y la frontera menos de CKP, las fronteras del cono. ¿Okay? Las fronteras del cono. ¿Cuáles fronteras? Esta va a ser la frontera lateral, la superficie lateral del cono, así se llama, ¿no? La superficie lateral del cono es esto, ¿sí? Mientras que esta menos, le puse menos para significar que es la base del cono, ¿ok? Es esta de acá abajo, ¿va? Entonces van a ser las fronteras del cono. Esto es la frontera superficie lateral es igual a x, t, tal que t es mayor a 0, ¿ok? Es menor o igual a t, ¿ok? Kappa por x menos x barra es igual a t menos t minúscula, ¿ok? Es esta de acá, ¿no? Todo esto, toda la superficie lateral del cono, ¿sí? ¿Están de acuerdo? No trae la base, ¿no? Pero, por otro lado, la frontera, la base del cono va a ser x, 0 tal que k por x menos x barra es menor o igual a t. La base del cono es obviamente una bola, ¿sí? ¿Va? Entonces notemos que la base del cono es una bola cerrada sumergida en Rn cruz 0, que a fin de cuentas es Rn, ¿sí? Centrada en x barra, 0 y radio t entre k. ¿Sale? Bien, entonces, para cualquier... Son varias observaciones las que tengo que hacer, ¿okay? Antes de empezar la estimación a priori.